Vamos a hacer este quinto ejercicio. Empezamos a complicar un poquito el problema, ahora teniendo seno y coseno doble ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a elevar esta dificultad. Obviamente, sí hay una cierta dificultad cuando encontramos la YP, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente aquí tengo que empezar a buscar lo que viene siendo mi función complementaria, que viene siendo la YC. Para buscar quién es YC, pues agarramos pues el operador de lo que esté en la ecuación diferencial. En pocas palabras, esto sería como m menos 1 igual a 0. Despejamos lo que es m y nos va a quedar que es 1. M es igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente aquí tenemos que YC es igual a Cn e a la mx. Entonces aquí YC es igual a C1 e a la x. Entonces esta sería la YC. ¿Qué va a pasar ahora? Pues prácticamente aquí necesito buscar quién es la YP correspondiente, o en pocas palabras la solución particular. Para buscar la YP prácticamente vamos a usar esta tabla. Entonces me doy cuenta que aquí tengo dos funciones distintas, una que es doble ángulo y una es que es seno de x, entonces prácticamente se va a manejar de manera individual. No es como el ejercicio anterior que tenía truco y podemos hacer un pequeño truco. En este caso, bueno, son dos funciones que no las puedo alterar. ¿Qué voy a hacer? Pues prácticamente la YP que nosotros tengamos, pues prácticamente van a ser la suma de las YPs, prácticamente sería YP1 más una YP2. Entonces prácticamente este va a ser el caso donde tengamos que usar dos YPs individuales. Entonces, para buscar quién es la YP1, voy a tener que escoger primero al seno de x. Entonces yo me doy cuenta que aquí tengo el seno de x, entonces su YP correspondiente pues evidentemente es a seno de x más b coseno de x. Entonces aquí tenemos que a seno de x más b coseno de x. Ahora necesito YP2. En esta YP2, pues yo voy a necesitar, obviamente, sacar quién es coseno, porque aquí yo tengo coseno de doble ángulo. Entonces coseno, pues viene siendo la misma expresión. La única diferencia es que el ángulo es doble. Entonces aquí vamos a expresarlo como ángulos dobles los argumentos. Sin embargo, no podemos tampoco usar las mismas letras A y B, por lo pronto vamos a usar otras letras. Vamos a ponerle E seno de doble ángulo de 2x más F coseno de 2x. Así vamos a dejarlo. Entonces necesitamos hacer la sumatoria de las YPs. Entonces la sumatoria de las YPs pues nos va a dar una tercera YP. Bueno, va a ser la YP, va a ser igual a seno de x más b coseno de x más e seno de 2x más f coseno de 2x, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto, ingenieros? Pues prácticamente aquí voy a tener que empezar a derivar la YP, dependiendo el orden más alto de la ecuación diferencial o la mayor derivada de la ecuación diferencial. Y me doy cuenta que su mayor derivada es de primer grado, entonces, primer orden, discúlpame. Entonces vamos a derivar la YP solamente una vez. Entonces tenemos que sacar la derivada del seno de, perdón, la derivada del seno de x. ¿Y cómo es? Pues prácticamente acuérdate de la derivada del seno de x. En este caso sería la derivada respecto a x del seno de u. Esto va a ser igual a coseno de u por la derivada de u, ¿verdad? La derivada del argumento. Entonces, también vamos a necesitar la derivada, obviamente, de coseno. Entonces, acuérdate que la derivada de coseno era coseno de u. Esto es igual a menos seno de u por la derivada de u. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues prácticamente aquí hay que utilizar estas fórmulas para poder derivar. Entonces, la derivada de a seno de x, pues prácticamente sería a coseno de x. La derivada de b coseno de x, pues viene siendo menos b
seno de x. Derivada de e seno de 2x, prácticamente aquí esto sería más 2e coseno de 2x. Y la derivada de f coseno de 2x, pues aquí sería menos f seno de 2x. Nos faltó multiplicar o derivar el argumento, entonces aquí se lo enchufamos. Menos 2f seno de 2x. Ahí está. Entonces, esta es la derivada de la YP. Entonces, prácticamente ya podemos empezar a sustituir los valores correspondientes en la ecuación diferencial. Nada más que como aquí está formado en un operador diferencial, pues tenemos que volver a reescribir la ecuación diferencial, pero en su forma de y. Es decir, reescribimos la ecuación diferencial. D menos 1 por y, esto es igual al seno de x más coseno de 2x. Vamos a expresarla en el otro formato, que esto es igual a y' menos y igual al seno de x más coseno de 2x. Empezamos a sustituir lo que viene siendo la y por la y', ¿verdad? Porque aquí tenemos primera derivada, entonces yp' pues viene siendo todo esto. Entonces sustituimos, nos queda a coseno de x menos b seno de x más 2e coseno de 2x menos 2f seno de 2x menos la y. Esta y representa ser la yp correspondiente, pero en este caso como fue la sumatoria de la yp1 y yp2, pues viene siendo todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a sustituir ahí. Tenemos a seno de x más b coseno de x más e seno de 2x más f coseno de 2x. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí solamente igualamos con seno de x más coseno de 2x. Acuérdate que esto es la ecuación diferencial, nada más estamos sustituyendo las yp's en las derivadas, ¿verdad? Entonces aquí nos queda seno de x más coseno de 2x. Ahí está. ¿Sí? Empezamos a quitar los paréntesis, entonces nos queda de la siguiente manera. Voy a hacer cancha. A coseno de x menos b seno de x más 2e coseno de 2x menos 2f seno de 2x menos a seno de x menos b coseno de x menos e seno de 2x y menos f coseno de 2x igual, obviamente, pues aquí es seno de x más coseno de 2x. ¿Sí? Entonces aquí hay que usar la reducción de términos semejantes. Entonces vamos a agarrar con un yo voy a escoger un colorcito. Vamos a agarrar colores. Tengo a coseno de x presente. A ver, vamos a ver si yo tengo otro coseno de x con la misma expresión. Y me doy cuenta que el único que tengo que es semejante pues viene siendo menos b coseno de x. Entonces, como estos son del coseno y tienen obviamente el argumento de x, pues prácticamente lo podemos poner. Hay que buscar otro similar a este. Entonces, me doy cuenta que ya no tengo. Entonces, prácticamente estos dos cuates los voy a encerrar como a coseno de x menos b coseno de x, solamente porque se parecen. Ahora vamos a agarrar otro colorcito, voy a escoger el amarillo y pues obviamente aquí tengo que escoger ahora los que son seno de x, no importa la constante. Entonces aquí tengo menos b seno de x, tengo
menos a seno de x y pues para la de contar. Entonces aquí ponemos más menos b seno de x menos a seno de x. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar otro color. Voy a escoger un verde solamente para coseno de doble ángulo. Entonces 2e coseno de 2x y luego acá tengo menos f coseno de 2x. Entonces aquí ponemos un más y luego ponemos 2e coseno de 2x menos f coseno de 2x, ¿verdad? Entonces solamente nos falta el último. Yo voy a escoger aquí el término con color pues morado. El seno de doble ángulo, pues tenemos que escoger algo similar a este, pues aquí tenemos menos 2f seno de doble ángulo y aquí obviamente tengo menos e seno de doble ángulo. Entonces aquí ponemos más menos 2f seno de 2x menos e seno de 2x. Entonces todo esto, niños, tenemos que igualarlo con seno de x coseno de 2x. Entonces aquí lo igualamos con esto. Seno de x más coseno de 2x. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues prácticamente aquí voy a tener que hacer una pequeña factorización. Nos va a quedar aquí a menos b coseno de x y aquí pues prácticamente nos va a quedar en amarillo, nos va a quedar más menos b menos a, estoy agarrando las constantes, por el seno de x. Y luego aquí los verdes, ahora faltan los verdes, tenemos aquí más 2e menos f coseno de 2x y aquí tenemos prácticamente más menos 2f menos e seno de 2x. ¿Sí? Prácticamente aquí solamente estamos factorizando, o sea, no es gran cosa en esta parte. Tenemos seno de x más coseno de 2x. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que tengo de un lado lo voy a tener que tener del otro. Acuérdate de esa regla. Entonces, como esta es una igualdad, tenemos que tener en ambos lados lo mismo. ¿Cómo voy a tener lo mismo? Pues chécate. Esto que yo tengo aquí, ingenieros, tengo coseno de x. Aquí yo no lo tengo. Tengo seno de x, sí, pero tengo coseno de 2x, sí, pero coseno de x no lo tengo, entonces hay que compensarlo. ¿Con qué? Prácticamente con 0 que multiplica coseno de x para no alterar tanto la ecuación. Entonces, prácticamente en este cuate que tenemos aquí, nosotros podemos decir que a menos b es equivalente al 0, el coeficiente de 0. Entonces, este que yo tengo aquí como amarillo, pues tengo menos b menos a y me está diciendo que es del seno de x. Entonces aquí prácticamente aquí yo tengo un 1, pero no se expresa. Entonces yo tengo aquí menos b menos a es igual a 1 positivo. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Pues aquí tengo 2c menos f. Entonces yo tengo 2c menos f. Entonces esto pues está multiplicando el coseno de 2x. Aquí pues yo tengo un 1. Entonces prácticamente esto equivale a 1. Y luego tengo aquí menos 2f menos c. Y me doy cuenta que esto es del seno de doble ángulo, que tampoco lo tengo. Entonces aquí lo voy a tener que, obviamente, compensar. Lo voy a tener que compensar con un más 0 seno del doble ángulo. Entonces aquí lo voy a empezar a compensar con un 0 también. Entonces esto también va a ser 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer estas ecuaciones lineales tenemos que resolver estas ecuaciones lineales para encontrar los valores de A, B, E y F. Entonces por eso estamos haciendo esto. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto lo puedes hacer de mil maneras, suma y resta, igualación. No sé si te gusta a ti
mucho las matrices, tu álgebra lineal, pues lo puedes usar tus determinantes, lo que tú quieras. La eliminación de Gauss-Jordan, método montante, etcétera. Es el método que tú quieras, no pasa nada. La verdad aquí es que no pasa nada, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a despejar, por ejemplo, en la B, yo voy a empezar a despejar, yo voy a usar por igualación y sustitución. Entonces, lo que voy a hacer con esta A menos B, voy a despejar cualquier variable. Tú puedes hacerlo con la variable que tú quieras. Entonces, en este caso voy a despejar lo que es A. A es igual, el B pasa al otro lado de forma positiva. Entonces ya tengo el valor de A. Entonces, donde quiera que tú te encuentres A en la ecuación amarilla o en la ecuación más sencilla que tú veas aquí, reemplázala por una B. Entonces yo tengo menos B menos A, pero A, ¿quién viene siendo? Pues A viene siendo B. Entonces ponemos el B aquí y pues obviamente aquí lo igualamos por el 1. Chécate que aquí menos, menos B, pues prácticamente todo esto nos va a dar menos 2B igual a 1. Entonces aquí podemos empezar a despejar lo que es B y nos queda que es 1, el menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ya tenemos el valor de B. Entonces como ya tengo el valor de B, me puedo regresar a la otra ecuación, en la ecuación donde A es igual a B, para sustituir B en A, ¿verdad? Entonces, aquí voy a borrar pues este señalamiento y tengo que A es igual a menos 1/2, ¿sí? Porque lo empezamos a sustituir. Entonces ya tengo dos valores, ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. ¿Qué voy a hacer? Pues prácticamente aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a despejar cualquiera de las variables que sea más útil para ti. Yo voy a despejar la más sencilla. Se me hace más fácil despejar menos f para no hacer tanta división. Entonces me queda menos f es igual a 1 menos 2e. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues prácticamente para dejar indicada que es f, pues prácticamente yo puedo multiplicar en ambos lados por menos 1 para tener la f limpia. Entonces me queda menos 1, menos por menos me va a dar más, 2e. Entonces chécate que ya tengo el valor de f momentáneamente. ¿Qué voy a hacer? Pues esta f la voy a enchufar en la ecuación morada. Entonces aquí prácticamente me quedaría menos 2 que multiplica f. ¿Quién es f? Pues f literalmente es menos 1 más 2e. Menos 1 más 2e. Cerramos paréntesis y pues al cerrar el paréntesis nos lo restamos por el menos e igual a 0. Empezamos a multiplicar. Menos 2 por menos 1 pues me va a dar 2 positivo. Menos 2 por 2e pues prácticamente aquí nos va a dar menos 4e menos e igual a 0. ¿Qué puedo hacer? Pues prácticamente aquí tengo menos e, perdón, menos 4e menos e, pues prácticamente nos daría menos 5e igual a 0. El 2 lo pasamos al otro lado con signo contrario y nos va a quedar menos 2. Y aquí pues es menos 5e igual a menos 2. Aquí podemos multiplicar en ambos lados por menos 1 y nos queda 5e es igual a 2, despejamos e y nos queda que es 2 quintos, ¿verdad? Entonces ya que tenemos ahora sí los valores a, b, f y e, ya podemos sustituirlas en la YP correspondiente, porque acuérdate que estamos en la YP correspondiente. Entonces esta YP correspondiente lo ponemos aquí. La YP correspondiente pues literalmente era toda esta expresión, que de hecho para no volverlo a copiar, para no volverlo a escribir más bien, voy a copiar, ¿sí? Entonces aquí está. Entonces la YP correspondiente pues viene siendo A seno de X más B coseno de X más E seno de 2X más F coseno de 2X. ¿Qué voy a hacer? Pues empezamos ahora sí a sustituir el valor de A, B, F y E. Entonces nos queda YP es igual a A, que viene siendo menos 1/2 del seno de X más B. B viene siendo menos 1/2
ponemos menos 1/2 coseno de x más e seno de 2x. ¿Quién viene siendo e? Pues viene siendo 2/5 del seno de 2x, y pues aquí prácticamente el f viene siendo... nos faltó buscar el valor de f. Entonces, como ya tenemos el valor de la e, pues prácticamente ya podemos empezar a sustituirlo en la f. Ya me estaba saltando un paso, ¿eh? Entonces tenemos que f es igual a menos 1 más 2 por 2/5, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar que f es igual a menos 1 más 2 por 2 nos va a dar 4/5. Aquí prácticamente se va a hacer una suma de fracciones. Voy a acomodar esto. Nos queda 4/5 menos 1. Lo compensamos con un 1 para que nos dé 4 por 1. Hacemos el cruce, 4 por 1 me da 4. 4 por 1 pues me va a dar menos 5. Aquí pues multiplicamos 5 por 1, pues te va a dar 5. Y aquí pues 4 menos 5 pues te va a dar menos 1/5, ¿verdad? Entonces el valor de f pues viene siendo menos 1/5. Entonces aquí prácticamente el valor de f es menos 1/5 de coseno de 2x. Entonces esta es la YP correspondiente, la YP que nosotros estábamos buscando. Ahora, ya que tenemos la ecuación YP, ahora necesitamos, ahora sí que hacer el inciso C. El inciso C, pues obviamente es que es la solución general. YG es igual a YC más YP. Acuérdate que YC es C1e a la X, entonces YC es C1e a la X. Entonces empezamos a sustituir. Tenemos que YG es igual a C1e a la X más la YP. La YP pues es todo esto. Tenemos más por menos, pues nos va a dar obviamente menos 1/2 del seno de X menos 1/2 coseno de 2X. Perdón, coseno de X no es 2X, es coseno de X más 2/5 del seno de 2x menos 1/5 de coseno de 2x. Entonces todo esto es la solución general. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para encontrar más videos como estos.